¿Dónde puedo poner la cámara? Porque me fue la cámara. ¿Qué? No lo conozco. No lo conozco. Se ve Diego, todo. ¿estás ahí? Sí, pero ahí. Genial. No me veía ahí. Genial, entonces comenzamos. Buenos días, chicos, gente del colegio. Nosotros pertenecemos al equipo de divulgación astronómica de la Universidad de Concepción. Mi compañera es Camila Cid, mi nombre es Diego Ulloa. Hoy día les traemos una charla, más o menos 40 minutos, lo que salga, sobre eclipses. Vamos a centrarnos en el eclipse que se toca este año, el eclipse solar de diciembre. Vamos a hablar un poco de los eclipses lunares, cuidados, etc. Y antes de empezar, sí, Camila igual está de acuerdo claramente, la idea sería que no fuese tanto una charla como un monólogo, sino que si tienen alguna pregunta de repente pueden levantar la mano, permite levantar la mano, si quieren escribir en el chat y uno de los dos lo ve, lo que sea. Sí, claro, yo estoy atenta al chat. Y mandar preguntas por el chat o levantando. Y si quieren preguntas más violentas, tipo ¿qué es un agujero negro? En lo posible al final, para terminar el eclipse rápido. ¿Vale? Excelente. Entonces, antes que nada, ¿alguien sabe una idea bien vaga de qué es un eclipse? ¿O qué es lo que ocurre? ¿Ideas locas? ¿Una lluvia de ideas? ¿Alguien? Puede ser por el chat o micrófono. ¿No? Vale, De momento, nada. Entonces vamos a continuar. ¿Qué es un eclipse? Un eclipse podría ser algo tan simple, entre comillas, como cuando un objeto, cual sea, puede tapar al otro de nuestra visión. Sin embargo, eso nos podría considerar que la luna, o sea, que una nube pase por el sol y sería eclipsar. Pero en astronomía nosotros nos referimos a un eclipse como un fenómeno en el que la luz de un objeto, o la que refleja un objeto, se ve tapada o no permite que llegue a nosotros por otro objeto astronómico. En ese caso, la luna tapando al sol puede ser un eclipse. También existen eclipses en otros planetas. Entonces es bien amplio esa definición, aunque con esta simple definición sea bien lógico entenderlo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué eclipses vemos en la Tierra? Y antes de seguir con esto, ¿alguien sabe si la luna tiene luz propia? Hace como el sol. O una estrella. No tiene luz propia, el que le da la luz es el sol. Excelente. Esa misma respuesta quería escuchar. La luna no tiene luz propia, sino lo que dijo, no sé, no vi quién habló, pero excelente. Refleja la luz del sol. Y esto nos permite tener fases de la luna, de manera que podemos ver la luna llena, podemos ver una luna nueva, si es que no le llega el sol, o sea, la luz del sol, o podemos ver la mitad, cuarto menguante, cuarto creciente, etc. En la Tierra, por cómo está formado nuestro sistema Tierra-Luna-Sol, podemos tener un eclipse solar y un eclipse lunar. El eclipse solar sería ese en el que la luna pasa por al frente del sol, no nos llega esa luz, y el eclipse lunar, por otra parte, sería cuando la Tierra tapa la luz del sol que le llega a la luna. Entonces, una idea bien por el aire, porque vamos a profundizar eso, la Tierra le haría sombra al sol, ¿vale? Tiene un color rojo en el GIF de la izquierda, pero eso lo vamos a ver más cuando lleguemos a esa parte. Y cada uno de estos eclipses ocurre en una cierta fase de la luna, ya que las fases son, dependiendo de cómo le llegue la luz a la luna, también está relacionado. Entonces, toda en esta presentación los tamaños no son iguales ni nada, son escalas porque se nos iría un poco en bola si lo hacemos al revés. Entonces, un eclipse lunar, como dijimos antes, sería ese eclipse en el que la Tierra tapa la luz que le llegaría a la Luna. Esto solo ocurriría en luna llena o luna nueva. ¿Alguno con una idea? Por lo poco que hemos dicho hasta ahora.
¿no? Esto ocurriría en luna llena. ¿Por qué? Imaginemos que si la luna estuviese acá, se ve mi mouse, ¿verdad? Sí, sí se ve. Si la luna estuviese como por acá, en escala, le llegaría la luz del sol completa o casi completamente y la veríamos acá. Pero la luna está tapando a la Tierra. Entonces evita que llegue esa luz a la superficie de la luna, la pueda reflejar a la Tierra. Esto solo ocurre entonces en noches de luna llena. Y ocurre un efecto similar al que uno tiene en verano. Uno busca sombra en algún lugar, encuentra un árbol, oh, me voy a tapar de la luz del sol por el árbol. En este caso, el árbol sería la Tierra y nosotros seríamos la luna. La Tierra es la que le produce la sombra la Tierra es la que le produce la sombra a la luna. Y dependiendo de dónde esté la luna, podemos ver distintos tipos de eclipses lunares. Por ejemplo, aquí se ve una zona que se llama umbra. La umbra es la zona o la sombra más oscura de una sombra. Todas las sombras, cuando uno hace una sombra con un objeto, con una botella, también tiene una zona de sombra o sea, sombra fuerte, una umbra y una penumbra. Esa penumbra va a ser como mitad sombra, mitad luz. Y ya que la luna se mueve, la Tierra se mueve, todo se mueve, dependiendo de dónde esté la luna, podemos ver un eclipse penumbral, si está la luna completamente en la penumbra, podríamos ver un eclipse parcial, si está mitad y mitad, y en ese caso veríamos como la mitad de la luna tapada y un eclipse total. Y en este caso la luna está completamente en la umbra. Es curioso y se ve en la imagen que la luna es mucho más pequeña que la Tierra. No está a escala, pero es más pequeña que la Tierra. Entonces, esto hace que la sombra que produzca la Tierra es mucho más grande que la Luna. O más grande que la Luna. De manera que esto se puede ver en distintos lugares. Un eclipse lunar, a diferencia del solar que vamos a ver luego, uno lo puede ver en Chile entero. Podríamos verlo en otros países. Porque la sombra es muy grande. Hay una imagen que, si hay tiempo, luego la voy a mostrar, porque aquí creo que se nos fue, en la que se ve bien dónde, o sea, cuál es el tamaño del lugar donde veríamos un eclipse total de luna. Y todo eso. Y en ese periodo en el que la luna entra en la umbra y sale, veríamos lo del GIF de la izquierda. Es decir, cómo se tapa la luna, de repente se pone roja, es un efecto curiosito, y luego vuelve a oscurecerse. Nuestro Saturnino amigo, cuando la luna, no veo el periodo. Y esto de que la luna o sea, que la Tierra es más grande que la luna y muchas coincidencias, también nos permite tener un eclipse lunar es más común ver un eclipse lunar. Uno no se sorprende tanto cuando dice, oh, hoy día hay eclipse lunar, a diferencia de un eclipse solar que ocurrió el año pasado y ahora y luego como en 60 años más. Entonces es más fácil o más común verlo. ¿Todo bien hasta acá? Sí, excelente. ¿Cómo se produce un eclipse de sol? Primero vimos la luna, ahora el sol. El eclipse de sol ocurre cuando la luna tapa la luz que le llega a la Tierra. ¿Sí? Spooky. Lo mismo que ocurriría con el árbol, pero el árbol sería más delgadito. Como la luna es mucho más chica, esa sombra que produce es mucho más pequeña. Entonces se ve en ciertas regiones de un país. En el caso de este año se va a ver en unos 150, 200 kilómetros, en una línea de ancho, unos 150, 200 kilómetros. Lo vamos a ver con más calma. Entonces es más improbable que nos toque ver un eclipse total completo, un eclipse solar completo. Además, estos ocurren menos veces al año. El promedio más o menos son, la posibilidad de que ocurra uno es 2 por cada año. Pero sí hay que incluirle que, como la sombra es muy chica, la sombra que produce la luna podría estar en el mar, podría estar en una zona inhabitada. Entonces tampoco es que cada año veamos o sepamos de 2 eclipses solares. ¿Qué más? Esto ocurriría también en luna nueva.
ya que la luna, o sea, la luz del sol llegaría a la parte trasera de la luna. La parte que nosotros veríamos sería una parte oscura y ahí no se ve nada. Entonces, podemos ir relacionando fase de la luna con eclipse. Y hay una imagen que luego se ve. Pero siguiendo esa idea de que la luna tapa en un eclipse solar, la luna tapa al sol, veríamos una luna nueva, son la misma condición. Y en un eclipse lunar, la luz le llegaría a la luna, rebotaría, un eclipse solar. Entonces nos llega la pregunta de ¿por qué no ocurren eclipses cada mes? Nosotros tenemos una luna llena y una luna nueva cada mes. Y todos los meses del año. Tendríamos 12 lunas llenas, 12 lunas nuevas en promedio. Entonces, ¿por qué no ocurre? ¿Alguno con una idea en la cabeza? Sea lo que sea. Puede ser por, no sé, un efecto mágico de la atmósfera. ¿No one? Ok. Uno pensaría, es lo que hablamos de que ocurriría una vez cada mes, sería lo que ocurre en la parte de arriba del meme. Imaginar que si la luna estuviese entre la Tierra y el Sol, ocurriría un eclipse solar y al otro lado un eclipse lunar, veríamos una luna nueva, una luna llena, todo eso. Pero la verdad es que eso no es así, sino es como esta parte de abajo. Ufa. Esta. El plano en el que se mueve la luna alrededor de la Tierra y el plano en el que se mueve la Tierra alrededor del Sol tienen un pequeño ángulo de diferencia. Algo así como, imaginemos que este es el plano Tierra-Sol y este es el plano Luna-Tierra. Tienen este pequeño ángulo que nos permitiría tener un eclipse, una luna llena, es decir, que la Tierra está entre la luna y el Sol, pero aún así la podemos ver. Y viceversa, tener la luna entre la Tierra y el Sol, pero aún así no tenemos un eclipse solar. Y en esta imagen se ve un poquito mejor. En este caso, en la parte izquierda y en la parte derecha, que son lugares no favorables para un eclipse. ¿Por qué? Imaginemos que la luna nueva está acá. O sea, la luna está al frente de la Tierra, el Sol hace luz y le llega a la parte que nosotros no vemos, pero esa sombra que produciría, como cualquier otro cuerpo, se pierde hacia allá. Entonces la sombra no llega a la Tierra. De la misma manera ocurre en este lado. Y con la luna llena lo mismo. La Tierra está al frente la Tierra está entre la luna y el Sol, pero la sombra que produce la Tierra todavía, o sea, no puede llegar a la luna porque esta está más arriba o más abajo. Entonces tenemos esos casos poco favorables. Lo que sí son favorables son estos dos. La imagen no ayuda mucho, pero creo que se alcanza a ver. Aquí arriba vemos que la luna nueva, lo mismo, la luz le llega a la parte que nosotros nos vemos, se produce sombra, pero como están en el mismo punto, o sea, esa intersección de los planos, la luna, o sea, la sombra de la luna sí llegaría a la Tierra. Y eso, por ejemplo, podría ser en Temuco, hipotéticamente hablando. Y sobre allá. Y lo mismo en el eclipse lunar. La Tierra está al frente de la luna, del Sol y la luna. Esta le hace sombra y la luna pasa justo por esa sombra. Se produce un eclipse lunar. Y nos sale otra pregunta. Claro, la luna, y se ven en todos los dibujos, la luna es más pequeña que la Tierra, mucho más pequeña que el Sol. Entonces, ¿por qué? Siendo tan pequeña, digamos, son unos 3.000 kilómetros más o menos, 3/4 de Chile, ese es su diámetro. Se me olvidó, no importa. El Sol es muchísimo más grande. Entonces, ¿cómo la luna puede tapar al Sol? ¿Alguno con una idea para interactuar? ¿Han visto un efecto parecido? ¿No? Puede ser la distancia a la que está el Sol. Buenísima. Como dijo nuestro compañero Diego, creo, ¿o no? Sí, sí. Increíble. El tamaño no es lo único importante a la hora de tapar un objeto, sino la distancia. Ocurre algo parecido cuando nosotros vemos un amigo
a una cuadra o cuadra y media, con mascarilla claramente, en la calle. Nosotros lo vemos muy pequeño, lo podríamos tapar con el dedo. Cuando era joven, jugábamos, era un juego, aplastar la cabeza del compañero con los dedos. Era cosas de niños. Pero eso solo ocurre porque también estaba muy lejos. Nosotros sabemos que él mide 1 metro y tanto, pero nosotros lo vemos de 1 o 2 centímetros. Y es porque está muy lejos. En este caso, en Luna-Tierra, o sea, Luna-Sol, ocurre lo mismo. Si bien el tamaño del Sol es este número de acá, 1.391 millones de kilómetros, y el tamaño de la Luna es 3.474 kilómetros, la distancia también es mucho mayor. La distancia al Sol son casi 150 millones de kilómetros, mientras que la distancia a la Tierra, todo esto desde a la Luna, todo esto desde la Tierra, es de 384.000 kilómetros. Esta diferencia de distancias y tamaños hace que la Luna sea del mismo tamaño, aparentemente, que el Sol, y que al pasar por el frente lo tape completamente. Este tamaño tiene un nombre, y es tamaño aparente. Entonces nosotros decimos que los tamaños aparentes de la Luna y del Sol son iguales. La Luna, esto está más en números, la Luna es 400 veces más pequeña que el Sol, y aún así está 400 veces más lejos de este. O sea, todo esto con respecto a la Tierra. De manera que sus tamaños aparentes son iguales. Esto, aunque parezca curioso, solo puede existir en la Tierra o bajo ciertas, o sea, son condiciones súper específicas. Por ejemplo, Marte, el planeta vecino, tiene 2 lunas, Phobos y Deimos, pero son mucho más chicas de lo que son la Luna, y además Marte está más lejos del Sol. De manera que nosotros veríamos solo que la Luna tapa un poquito el Sol, una pequeña parte. No lo veríamos porque el Sol es muy brillante y ocurriría lo mismo que vimos el eclipse, o sea, que ocurrió el eclipse pasado, pero visto desde Conce. No veríamos taparse, como mucho sentiríamos frío, cosas así. Y la Luna es muy pequeña, entonces no descarta de la idea. En Júpiter podemos tener eclipses múltiples. Podríamos tener 3 lunas tapando el Sol y aún así no lo taparían. Lo mismo, distancias, tamaños, etcétera, etcétera. Entonces esto es súper curioso de la Tierra. Sin embargo, esto tampoco es permanente porque la Luna va alejándose cerca de 4 centímetros por año de la Tierra. Entonces, de aquí a mucho, mucho, mucho tiempo, la Luna no tendría el tamaño justo, tendría tamaños aparentes distintos, y no tendríamos nunca más un eclipse total. F. Y estas dos ideas, ¿alguno las habrá escuchado alguna vez? Como en las noticias, esta noche habrá luna de sangre, o la luna estará roja, o la luna estará mucho más grande de lo normal. Esta típica noticia que uno se entera el mismo día y no una semana antes. Estos son efectos también que le ocurren a los eclipses, son bien normales, pero son curiosos. Por ejemplo, la luna de sangre, que es, esto es spoiler. La luna de sangre sería ver la luna de color rojo. Y eso en realidad es un eclipse total, común y corriente, un eclipse total lunar. ¿Y cómo ocurre esto? Aquí hay un video, Quantum Effect, buenísimo. Pero no vamos a poner audio, vamos a ver el video solamente, debe estar silenciado. Entonces, la luz que viene del Sol la llamamos luz blanca. Esa luz blanca la llamamos blanca porque en realidad tiene todos los colores, como el arco iris, son distintos colores de la luz, se juntan y forman esa luz blanca. En un eclipse lunar, estos tienen que pasar por la atmósfera, al igual que ocurriría en una luna llena normal. Estos llegarían a la luna, rebotarían. Todos los colores rebotarían. La veríamos blanca y por materiales. Pero en el caso de un eclipse lunar y en los atardeceres ocurre más o menos similar,
esta luz tiene que pasar por la atmósfera. Las primeras, o las más rápidas, las más energéticas, el azul, todos esos colores, van a quedar rebotando en la atmósfera. Esto es porque la atmósfera está hecha de ciertos elementos, ciertos compuestos, que van haciendo rebotar esta luz. Pero la única que pasa, o de las únicas que pasan, son las más rojas. Entonces, la luz se curva, llega a la luna, y a diferencia de antes que teníamos ese color blanco, solo nos llegaría la luz roja, rebota a nosotros y nos llega luz roja. Vemos la luna de color rojo. Eso ocurre con todos los rayos de luz. Todos rebotan, se pierden los colores por la atmósfera, quedan rodando y llegan a la Tierra. Es lo mismo que ocurre en un atardecer. Sobre la superluna es un caso distinto. La órbita de la Luna en la Tierra no es un círculo. Es muy parecido a un círculo, pero no es un círculo. Sino que es un óvalo o una elipse. En este caso, la Tierra tampoco estaría en el centro de ese óvalo o elipse, sino estaría en lo que se le llama uno de sus focos. De manera que, como se ve en la imagen, la Tierra a veces está más cerca, o sea, la Luna está más cerca de la Tierra y a veces más lejos. Si la Luna está cerca, la vemos más grande y estamos en un perigeo. No sé si notan la diferencia de los números, son 362.000 y 405.000. Es poca diferencia, pero aún así se nota un poquito, se ve un poco más grande. Y si está más lejos, la vemos en apogeo. Como está más lejos, podemos relacionarlo con un eclipse también, no la vemos tan grande, es la gracia de ver las cosas más chicas que no se ven más grandes. Entonces no taparía completamente al Sol. Su tamaño aparente es distinto al del Sol, es un poco más chico. Y eso permite que al ver un eclipse solar, justo en este periodo de esas coincidencias de la vida, veríamos un anillo en el Sol. Entonces, a diferencia del GIF del principio, veríamos un poco más de Sol acá. Por cómo brilla el Sol si iríamos sin notarlo, pero usando las lentes o filtros para verlo con telescopio, podríamos ver la Luna completamente dentro del Sol con un pequeño anillo. En este kit de acá, lo que en realidad se ve es la corona, una parte de la atmósfera del Sol. ¿Hay un comentario? No se mueve. Ahí está. Entonces, ahí tendríamos bien explicado qué es la luna de sangre y la superluna. Recuerden que si en algún momento tienen alguna duda, no queda algo claro, siempre pueden recordarlo. O sea, nos pueden decir, no, no entendí. Y una vez explicado detalles de un eclipse en general, iríamos al próximo eclipse de este año, que es lo que nos convoca. El eclipse solar del 14 de diciembre de este año. Quedan 2 semanitas, un poco menos. Aquí podríamos ver todo lo que hemos visto hasta ahora en este guía. La sombra, esa gigante que se vio, es la penumbra. O bien, el lugar en el que veríamos la parcialidad del eclipse. Ese punto negro de ahí es donde veríamos la totalidad. Y toda la línea por la que pasa ese punto negro, serían lugares donde se vería la totalidad del eclipse. Todo hacia afuera veríamos la parcialidad. Eso incluye Concepción, bueno, ahí se ve gran parte de Chile. Y mientras más fuera del centro estemos, o más hacia los bordes del círculo estemos, menos parcial, más parcial, menos porcentaje de oscuridad veríamos. En este caso, a Conce le llegaría un 94%. Como se ve en este GIF también, ahí la Tierra va girando, todo gira, y el punto negro llega a Chile, más o menos como por acá, al mediodía. El reloj de arriba tiene la hora con el GMT-3. No sé si han visto que cuando se dice la hora en Chile, hay una parte que dice GMT-3. Eso es porque la hora es como
universal es una y nosotros estamos 3 horas atrasados. Entonces, este eclipse ocurre a mediodía. ¿Qué nos da eso de ventaja? Podríamos verlo en cualquier parte del país, porque está en verano, el sol está a mediodía, está súper arriba, entonces podríamos verlo en una ciudad, con lentes, siempre con lentes, podríamos verlo en ciudad, podríamos verlo en la playa, etc. A diferencia del año pasado, esto ocurrió en invierno y la totalidad o casi lo máximo oscuro se veía como a las 4. Y al ser invierno teníamos que estar muy a la orilla o muy, por ejemplo, en la playa, y lo veríamos bien. En ese caso, los edificios podían tapar todo, entonces era problemático. Este eclipse es bacán en ese sentido. Y aunque no lo veamos en Conce con totalidad, podemos sentir ciertos indicios de que se está tapando harto. En un eclipse total, hay un poco más de viento, hace más frío, esos son indicios, etcétera. Bien, gracias Diego. Bueno, como Diego les contaba, el eclipse que vamos a tener ahora en 2 semanas es el último eclipse que va a pasar por Chile continental en por lo menos 40 años. Así que para muchas personas puede ser probablemente el último eclipse que pueda haber en territorio nacional. Va a ocurrir otro eclipse en Chile el próximo año, el 2021, en enero, pero ese eclipse va a pasar por la zona de la Antártica. ¿Ya? Entonces no va a ser visible por Chile continental. ¿Ya? Como vieron, las dos sombras que se producen en un eclipse, la penumbra, que es la sombra más tenue, y la umbra, que es la sombra más oscura, barren una área bastante reducida del planeta. ¿Ya? Piensen que nuestro planeta está compuesto en su mayoría por océano. La superficie de la Tierra está principalmente compuesta por océano. Entonces es muy probable que los eclipses pasen por el océano y ninguna persona en los continentes se entere siquiera que ocurre un eclipse, a menos que lo podamos predecir, y eso es fácil de hacer, pero no lo podemos ver. Y es interesante verlos. Entonces, este eclipse para nosotros los chilenos es bastante especial y de hecho hay mucha gente alrededor del mundo interesada en venir a verlo. Lamentablemente por la condición sanitaria va a estar complicado. Aún así, hay gente intentando venir. Ahí tenemos que ver cómo reacciona nuestro gobierno respecto a eso. En fin, como Diego les explicaba, a medida que nosotros nos acercamos a la umbra, que es este puntito negro, bien oscurito, nosotros vamos pudiendo ver cada vez más cómo la luna cubre una mayor parte del sol, ¿ya? Y por el contrario, a medida que nos alejamos del puntito negro, que es la umbra, vamos viendo un eclipse menos completo, es decir, la luna cubre un menor porcentaje del sol, ¿ya? Entonces la sombra que vemos en esta imagen, el color de la sombra, se refiere a qué tan parcial, qué tan total va a ser el eclipse. La franja más oscura que está pasando por la parte sur de Chile es la franja donde vamos a tener totalidad. Fíjense que el eclipse comienza en el océano y termina en el océano, la totalidad. Y los únicos países que van a poder ver la totalidad van a ser Chile y Argentina. Así que somos bien afortunados. Sin embargo, gran parte de América del Sur va a poder ver el eclipse, pero parcialmente. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros acá en Concepción vamos a ver un 94%. Esto es bastante mejor que el eclipse anterior, porque en el eclipse que hubo en La Serena el año pasado, vimos entre un 60 y un 70% en Conce. Ahora vamos a ver más del 90%, así que va a ser mucho mejor, pero no va a ser tan bueno como la totalidad. A pesar de eso, aunque se ha dicho que el eclipse es de la Araucanía, la totalidad, eso es parcialmente correcto, ya que el eclipse va a pasar cubriendo toda la región de la Araucanía y también va a alcanzar un poquitito de la región del Biobío y un poquitito de la región de los ríos. Por ejemplo, acá en el Biobío se va a ver total desde Isla Mocha. Y en la región de los ríos se va a ver en las partes más norte de la región de los ríos, todavía se va a ver la totalidad. Así que va a cubrir una buena porción de nuestro país este eclipse. Bien. A ver si puedo mover la diapo. No lo sé.
supongo que sí. Ya. Bien, esto es un mapa que creó la ex CONICIT de Chile, que es era la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, que ahora se llama Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, sobre el grado de eclipse que se puede ver en las distintas regiones de Chile. Como ven, la región de la Araucanía está pintada en amarillo, ya esa es la que va a tener la mayor porción del sol cubierto, de hecho lo va a tener cubierto por completo. A eso de las 1 va a ser la totalidad. El eclipse va a comenzar como a las 11 de la mañana, ya desde esa hora más o menos vamos a empezar a ver cómo la luna comienza a cubrir al sol desde el extremo, y va a seguir su camino hasta cubrir por completo al sol más o menos a las 1. Ya, la hora de totalidad varía un poco desde donde los estamos viendo. Por ejemplo, puede ser a la 1:02, a la 1:03, en distintos lugares. Y luego va a seguir su camino hasta que deje de cubrir el sol por completo, va a pasar de largo, más o menos a las 3 de la tarde. Entonces va a ser un eclipse bastante largo. Y por la hora, como les decía Diego, es bastante cómodo porque simplemente hay que mirar hacia el cielo con la protección adecuada y lo vamos a poder ver, a diferencia del eclipse anterior, que teníamos que movilizarnos hacia las zonas costeras. Si teníamos algún cerro, no lo podíamos ver. Si teníamos algún edificio, no lo podíamos ver. Habían hartos impedimentos, ahora no, porque va a estar en lo que se conoce en astronomía como el cenit, que es el punto más alto sobre tu cabeza, y lo vamos a poder ver fácilmente. A medida que nos acercamos de la región de la Araucanía, tanto hacia arriba como hacia abajo, el porcentaje de cobertura va disminuyendo. ¿Ven? Por ejemplo, en Arica y Parinacota solamente se va a ver un 26% del eclipse, que es bastante poco. Apenas lo van a percibir. Sin embargo, acá en Conce, en Ñuble, vamos a tener sobre el 90%, igual que en los ríos y en los lagos. Así que va a ser un eclipse bastante bonito porque cubre casi toda la zona sur del país. Bien, a pesar de que el eclipse solar es un fenómeno muy poco común, y todos queremos verlo porque es un evento que probablemente vas a ver una vez en tu vida y nada más, tenemos que ser muy precavidos y cuidar nuestra visión. ¿Ya? Estos eventos pueden llegar a ser muy peligrosos para nuestra visión, tanto que podemos perderla permanentemente. ¿Ya? Así que tenemos que tener mucho ojo con eso. ¿Por qué es tan peligroso observar un eclipse? Bueno, porque nuestros ojos, como dice acá la imagen, son como una lupa. ¿Y qué hace una lupa? Una lupa toma una imagen, ¿ya? Recolecta la luz, y todos esos rayos de luz que vienen los hace llegar a un foco común, es decir, a un punto común. Toma la luz de todos los extremos y la junta en un puntito que se llama el foco, ¿ya? Y luego pasan por el foco y siguen de largo pero invertidos, y en la parte de atrás del ojo se forma la imagen, ¿ya? Así funciona más o menos nuestro sentido de la visión. ¿Qué ocurre con esto? ¿Por qué es tan problemático? Ya, porque toda la luz que está entrando al ojo se junta en un único punto, ¿ya? Que es el foco. Y ese es el peligro que corremos. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si ponemos una lupa para recibir la luz del sol y apuntamos hacia el suelo, por ejemplo? La lupa va a recibir toda la luz del sol y la va a juntar en el foco, que va a estar en el suelo, y ahí va a estar toda la luz que está llegando a la lupa. Entonces la temperatura va a aumentar, ¿ya? Y eso va a producir que se queme el suelo, ¿ya? De hecho, esta es una forma de hacer fuego en caso de que tengan que ir a acampar y no tengan cómo prender un fuego para sobrevivir. Si tienen una lupa o un lente, pueden usarlo para prender una llamita, ¿ya? Súper tienen que ser precavidos, sí. Eso es lo mismo que nos pasa a nuestros ojos, ¿ya? Cuando el sol ilumina nuestros ojos, nuestra lupa ocular toma toda la luz y la hace llegar a un único punto que es el foco. Entonces esto también hace que la temperatura en ese punto aumente, ¿ya? Hasta la incandescencia, entonces se puede quemar. Entonces, literalmente ustedes se pueden freír los ojos mirando el sol sin la protección adecuada. Es realmente importante y grave. Se han reportado en el eclipse anterior un aumento de consultas oftalmológicas luego del eclipse, y muchos de esos casos están asociados a pérdida parcial de la visión, ¿ya? Afortunadamente no hubo ninguna pérdida total, pero podría ocurrir si es que alguien no cuida su vista, ¿ya?
Entonces, claramente nosotros dañamos nuestra retina cuando observamos al sol, así que tenemos que tener mucha precaución. Por eso aquí nuestro amigo Saturnino, que a todo esto es la mascota de Eda, y ayer estuvo de cumpleaños, nos da algunos consejos. Y el primero es que nunca vean al sol directamente. Siempre tienen que usar lentes para eclipse, y estos tienen que estar certificados. Tienen que tener mucho cuidado porque lamentablemente ahora están fabricando lentes en lugares que no están certificados y están vendiendo lentes falsos, ya a un precio mucho menor de un lente normal, pero no les va a brindar la protección que ustedes necesitan. Entonces tiene que estar certificado y para que esté certificado debe llevar la norma ISO 12312-2. Aunque esto es un poco fome, porque escribir la norma ISO es que escribir un número. Yo puedo crear un lente mañana y ponerle aquí, está certificado con la norma ISO 12312-2 y todo el mundo me va a creer, porque ¿por qué no? Así que luego les vamos a enseñar a distinguir entre un lente real y un lente falso a través de la imagen que se puede ver a través de él. Otro consejo que nos entrega Saturnino es que nunca vean el sol a través de binoculares sin que estos tengan el filtro solar adecuado, mucho menos con un telescopio, porque un telescopio es como una gigante lupa que recolecta mucho más luz, entonces toda esa luz que está recolectando, que es mucho más que una lupa, la hace converger al mismo puntito, al mismo foco. Entonces van a tener mucha más luz que si la vieran con una lupa o con el ojo desnudo. Entonces, peor todavía, la temperatura va a aumentar mucho más. Y como ya les habíamos dicho, pueden sufrir quemaduras en la retina que pueden ser irreversibles, es decir, que pueden perder su vista por completo o pueden quedar con un eclipse para siempre. Ya eso pasa mucho. Quemas la retina justo en la posición donde está el sol y quedas como cuando uno mira una luz muy fuerte y se encandila y queda viendo manchitas, eso lo puedes quedar viendo permanentemente, como quedas con el ojo eclipsado para siempre. Y lo único que podrías hacer en ese caso es un trasplante de retina, que es poco común y es bastante riesgoso, así que la verdad es que es mejor prevenir que lamentar. Como Saturnino nos vamos a poner nuestros lentes. Bien, otras cosas que es necesario precisar es que muchas personas dicen, bueno, no puedo ver el eclipse con mi ojo, así que lo voy a ver a través de la cámara de mi celular. No, no deben hacer eso porque ahí no solamente van a estar dañando su ojo, sino que además van a estar dañando su cámara. ¿Ya? La cámara, cualquiera sea, ya sea profesional, de celular, lo que ustedes quieran, debe tener un filtro solar certificado. Los binoculares del telescopio ya lo hablamos, tiene que tener filtro solar. Otras personas usan lentes de sol normales, no lentes para eclipse. Una gafa con la que yo voy a la playa en el verano no me sirve para ver el sol porque no me sirve para ver el eclipse porque no tiene un filtro demasiado amplio, ¿ya? Solamente me cubre de alguna radiación del sol, pero no de toda la radiación dañina, ¿ya? ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué no hacen los lentes mejor? Bueno, porque si se ponen a poner todos los filtros que requerimos para poder ver el sol de forma segura, la visión que tendríamos con esos lentes sería muy mínima y podríamos chocar, etcétera. De hecho, si ustedes tienen la posibilidad de ver un lente para eclipse y mirar el sol, se van a dar cuenta de que es lo único que van a ver, solo el sol, y a los lados no van a ver nada, porque ese filtro está diseñado para dejar pasar solamente una luz. ¿Se acuerdan cuando Diego les mostró que la luz del sol es blanca, compuesta de muchos colores? Bueno, el sol, esos lentes para eclipse solamente dejan pasar una luz, que es la amarillita, ¿ya? Y bloquea todas las demás. Entonces, nada que no tenga esa luz van a poder ver ustedes. Y tiene que tenerla en grandes cantidades, ¿ya? Entonces no van a ver nada. Por eso que los lentes de sol usuales no son aptos para ver el eclipse porque no tiene todos los filtros que se requieren. Mucho menos pueden verlo con CDs, DVDs. El reflejo del agua es también como verlo en un espejo. Lo que hace es hacer converger la luz que viene en un punto en el espejo y se las rebota. Así que es más o menos lo mismo que verla de forma directa. No lo hagan. Y tampoco lo vean a través de placas radiográficas, es decir, radiografías. Uno dice, bueno, esta radiografía es oscurita, voy a ver el sol a través de esto y no me va a pasar nada. No, porque esas placas de radiografía no tienen todos los filtros que se requieren para ver el sol de forma segura. Entonces, si ustedes se confían y dicen, bueno, tengo esta radiografía, voy a mirar el sol, lo van a ver de forma prolongada y van a quemar su retina. Así que no, usted no lo.
Entonces, bueno, tenemos tantas restricciones, entonces, ¿cómo podemos ver el eclipse? Es algo que no va a pasar hasta 40 años más, a lo mejor el último eclipse que voy a poder ver, lo quiero disfrutar. Entonces, ¿cómo lo veo? Hay algunas opciones, no todo es tan malo. La opción yo creo que más accesible para todos es usar la máscara de soldador. O sea, no la máscara, no la cosa completa, sino que solamente el vidrio que va en la máscara del soldador. Porque la podemos encontrar en ferretería, la podemos encontrar en algunas tiendas grandes como el Sodimac, el Easy, etc. Pero no nos sirve cualquiera, ¿ya? Todas las que sean un número inferior a 12 no nos sirven porque no tienen todos los filtros que se requieren, y todas las que sean superior a 14 no nos sirve porque tiene demasiado filtro, entonces ni siquiera nos deja ver el eclipse. Tiene que ser un vidrio número 12, 13 o 14. Todos esos están bien. El más recomendado es el 14, porque es el que los va a proteger mejor, pero el 12 y el 13 también están bien. El 15 ya no les va a permitir ver ni siquiera el sol, así que no usen el 15, no van a ver nada. Y se van a enojar con nosotros por haberles dicho que compraran vidrios de soldador. Así que no lo hagan. Lo otro que pueden conseguir, aunque es mucho menos común y difícil de hacer, es un proyector solar certificado. Estos son instrumentos que se construyen y se venden, se comercializan, pero no son comunes, mucho menos ahora, están agotados en todos lados. Y lo más recomendado sería que usen lentes certificados, lentes para eclipse, no lentes solares, lentes para eclipses de sol, certificados con la norma ISO 12312-2. Y otra cosa que es muy importante, si yo tengo mi lente para eclipse, me voy a sentar en una silla de playa a ver el eclipse las 4 horas que dura con mis lentes puestas, no me va a pasar nada porque tengo el filtro súper bien. Ok, falso. La luz que deja pasar el filtro del eclipse es la luz amarilla, ¿ya? Esa luz es menos dañina para nuestro ojo, pero aún así es radiación. Por lo tanto, la exposición prolongada a esa radiación también puede provocar daño ocular. Entonces, ¿cómo lo hago para ver el eclipse? Bueno, lo que se recomienda es que ustedes se pongan el lente, miren el sol como máximo 1 minuto, en realidad se recomiendan 30 segundos, no más, pero un minuto todavía puede ser aceptable, pero mejor que no se arriesguen y lo hagan 30 segundos. Y dejen de mirar el sol, se quiten los lentes y descansen la vista por al menos 2 minutos, ¿ya? Entonces esto es como por intervalo. Si lo piensan, es un poco fome porque tengo que estar controlando el tiempo, acá sacándomelo, pero también tiene una ventaja. Si en mi familia somos 5 personas, necesitamos 5 lentes. Con uno basta, porque si yo lo veo 30 segundos, luego tengo que descansar 2 minutos. Entonces se lo paso a mi hermano, a mi hermana, a mi mamá, a mi abuela, a quien sea, y lo vamos rotando. Entonces con un par de lentes podemos ver el sol entre varias personas, no es necesario que cada uno tenga un lente. Y la otra forma de verlo es con telescopios o binoculares que tengan un filtro solar certificado, aunque lamentablemente en la fecha que estamos ya es casi imposible conseguir estos instrumentos de filtros. Están agotados en todas partes. Sobre todo porque en Chile no se fabrican, entonces hay que comprarlos en el extranjero y la gente que los trajo para comercializarlos ya los agotó. Como les decía, hay mucha gente malvada que está haciendo lentes falsos y los está vendiendo más baratos, y le escriben por ahí que tienen la norma ISO y la gente dice, bueno, tienen la norma, es real, no pasa nada, lo voy a comprar. Imprimir un número es muy fácil, así que hay otra forma de darnos cuenta de si un lente es real o no. El lente para eclipse real, que tiene todos los filtros que yo necesito para cuidar mi vista, no me deja ver casi nada. Solamente puedo ver un punto amarillo que es el sol brillante. Entonces las imágenes de la izquierda son lo que uno ve con un lente de eclipse real, certificado y seguro. En la derecha estamos viendo una imagen que se ve un punto mucho más grande, como un poco más amorfo, la forma igual es un poco difusa, y es mucho más brillante, tiene un resplandor mucho más grande, y ven que no es solo amarillo, veo un poco de blanco, veo un poco de amarillo, veo un poco de rojo. Eso es un lente falso, un filtro solar falso, o quizás no falso, pero no es el adecuado, es un filtro que no tiene todos los filtros se componen de varias capas de filtro, ¿ya? Entonces este filtro está incompleto, no tiene todas las capas que yo requiero, y eso por supuesto disminuye el costo de fabricación, por eso que lo venden más barato. Entonces esta es una forma de testear un lente.
¿Cómo lo hacen para no dañarse? Bueno, lo pueden ver por 2 segundos el sol y dicen, bueno, yo aquí veo más del color amarillo, entonces este es un lente falso, no lo voy a comprar. Eso tienen que tenerlo muy presente, sobre todo ahora que están en todos lados los lentes para eclipse. Ya. Otra forma para ver el eclipse que se recomienda sobre todo para familias que tienen niños pequeños, donde es más complicado que los niños se pongan el lente siempre, no se lo saquen y que respeten los tiempos de observación, es mirarlo de forma indirecta, ya a través de la proyección del eclipse. No mirar el sol hacia arriba, sino que mirarlo hacia abajo o hacia el lado. ¿Cómo? Bueno, podemos hacer varios dispositivos caseros, no necesitan comprar nada casi para esto. Por ejemplo, el más básico y más sencillo es el que se hace con una hoja. Ustedes toman una hoja blanca y le hacen un hoyito con una aguja o con un alfiler. Tiene que ser un hoyito muy, muy pequeño. Y esa hojita la ponen como frente a ustedes y que la luz le llegue a la hoja. Entonces, en el suelo se va a proyectar el sol, el eclipse. Entonces, a medida que la luna vaya cubriendo al sol en el cielo, su proyección también se va a ir cubriendo, así como lo que muestra Saturnino en el medio de esta diapositiva. Ya, eso es súper fácil, lo pueden hacer en 5 minutos, tienen listo su proyector de eclipse. Y lo único que requieren es estar bajo la totalidad, o ni siquiera bajo la totalidad, sino que bajo la zona donde ustedes van a ver el eclipse, desde aquí de Conce, por ejemplo. Salen al patio o van a la calle y ponen su hoja frente a ustedes y miran el suelo. Ya tienen que asegurarse que el sol llegue a la hoja, no le hagan sombra a la hoja, o si no, no van a ver nada. Tiene que estar directo el sol en la hoja y ustedes miran el suelo y eso es totalmente seguro. Ya, otra manera es hacer lo que se llaman las cámaras estenopeicas, ¿ya? Ustedes pueden buscar tutoriales, hay un montón de tutoriales en YouTube para construir esto, pero básicamente lo que necesitan es una caja o un tubo muy largo. Ustedes pueden decidir cuál proyector hacen. El del tubo lo pueden hacer con cartulinas varias, con tubos de papas fritas, de estos de las Crisp o las Lay's. Y el de la caja la pueden hacer con una caja de zapatos, lo que sea. También necesitan para ambos papel aluminio, un pedacito ya. Porque, en la caja tienen que sacar un pequeño cuadradito y cubrirlo con papel de aluminio. Así que dependiendo del cuadrito que ustedes saquen, es la cantidad de papel aluminio que requiere. Y para el tubo tienen que cubrir la tapa del tubo con el papel aluminio. Entonces tampoco es tanto papel. También requieren una aguja, porque en el centro del papel aluminio tenemos que hacer un hoyito pequeño, una aguja, un alfiler. No lo rompan con un lápiz porque eso es demasiado grande, ya no van a apreciar tan bien el eclipse, tiene que ser un hoyito bien pequeñito. Y requieren papel blanco como un proyector. Este papel blanco puede ser una hoja de oficio, puede ser un papel mantequilla, dependiendo de lo que tengan o lo que puedan conseguir. Y bueno, con esos materiales, más tijera, pegamento, pueden construir su proyector y pueden ver el sol, el eclipse de manera indirecta y súper segura. Lo que se hace básicamente es dejar que la luz entre por el hoyito que ustedes hicieron en el papel aluminio y hacer otro hoyo en sus cámaras. Por ejemplo, en la caja pueden hacerlo por la tapa de la caja o por el lado. Y en lugar de mirar el papel aluminio, ustedes miran la pantalla que está en el fondo. Por ejemplo, acá en la caja está el papel aluminio en la entrada. No sé si ustedes ven mi mouse, pero aquí está el papel aluminio, ahí está entrando el sol. Y acá en el fondo está la pantalla. Ya la pantalla es papel blanco o lo que sea. Y ustedes pueden hacer un hoyito acá o un hoyito por acá y mirar hacia la pantalla. Y ahí se va a proyectar el eclipse. Mientras más grande sea la caja, más grande voy a ver el eclipse en la pantalla. Lo mismo para el tubo. Mientras más largo sea mi tubo, más grande voy a ver el eclipse en la pantalla. ¿Ya? Y la pantalla es este papel aluminio. Por ejemplo, en esta foto del tubo, lo que estamos viendo es la proyección del eclipse. Así se ve. Pero el hoyito con papel aluminio está del otro lado, no está en la foto. La luz está entrando desde ese lado y acá lo estamos viendo en proyección. Entonces, en lugar de mirar el eclipse hacia arriba, miramos el tubito. Y esto es seguro, totalmente. Pueden buscar tutoriales para hacer estos dispositivos, son súper fáciles, entretenidos de hacer, es como una manualidad. Yo el año pasado hice un montón de estos tubos para regalar y para hacer talleres, fue súper entretenido y es muy seguro. Así que es una buena alternativa. Y por último, si ustedes quieren saber más información sobre el eclipse que viene, pueden visitar la página planificatueclipse.cl, que es una página de la Universidad de Concepción en donde se sube todo el tiempo consejos, tips
charlas, hay material audiovisual para que ustedes aprendan más sobre este evento, cómo lo entienden distintas civilizaciones también, más allá de la ciencia, desde un punto de vista cultural. Y otras cosas que pueden encontrar en la página, hay hasta cómics, está súper bonito, sobre todo para los niños. Y va a estar ahí hasta más allá del eclipse. Así que pueden visitarla. Eso, muchas gracias. Si tienen consultas, activen sus micrófonos, pueden levantar la manito para que no se nos desordenee mucho la cosa, o escríbanos por el chat. Aprovechen de hacer sus preguntas. Yo, bueno, había mandado un mensaje en privado comentándoles que en el grupo de la mañana yo mostré la página del Planifica tu Eclipse. No sé si ustedes dejan de compartir un momento, yo les puedo compartir a los chiquillos la página web, que como bien decían aquí es de divulgación astronómica, justamente en relación a lo que son los eclipses. Aquí tengo compartido, entonces aquí viene, ¿cierto?, la cuenta regresiva para el siguiente eclipse del 14 de diciembre, y acá arribita en la parte de recursos, ustedes cliquen y se va a desplegar todo el material que ellos han propuesto para difundir. Entonces, como decía ahí Camila, hay historietas, ¿cierto?, cómic, infografía, y también están los tutoriales para que ustedes puedan hacer, ¿cierto?, ese proyector que mencionaban recién en la presentación. Entonces ahí para que ustedes puedan revisar también la página planificatueclipse.cl y quienes estuvieron interesados para que puedan ver de manera segura el eclipse de este 14 de diciembre. Sí, muy importante que tomen las medidas de precaución, porque como les explicamos, realmente el riesgo que se corre al ver el sol sin protección es muy grande, tan grande que ustedes pueden perder su visión de forma permanente. Entonces, ante la duda y ante el riesgo es mejor prevenir. ¿Ya? Entonces, si no tienen la posibilidad de comprar o de conseguir un filtro adecuado, construyan estos proyectores. ¿Ya? La hoja, sobre todo, es la más sencilla de hacer, y los proyectores de caja o de tubo son súper bonitos y funcionan bien. Yo los he probado. Atentos a sus preguntas. Pueden hacer preguntas de otros temas también, no necesariamente de eclipse. Y ahora podemos ver el chat porque antes como estábamos compartiendo, entonces no sé si iba a aparecer el chat de repente. Ah, sí, yo lo No, tenía no. en la página, en la pantalla secundaria. Por ahí todo se ve. Creo que estamos excelentes. También ausente igual que en clase. Están, pero no están. Existen. Lo importante es que sepan diferenciar un lente real de los que no vienen. Sí. Estar seguros, eso. Aprovechen, chiquillos, a hacer sus consultas, que Sí. están aquí dispuestos a responderles. Bueno, otra cosa que no contamos en esta charla es la ciencia que se puede hacer durante un eclipse, porque ahí nos hubiésemos extendido mucho más en el tiempo. Pero durante el eclipse hay varios fenómenos que se pueden estudiar en la astronomía y también en las ciencias de la Tierra. Por ejemplo, se estudia el efecto de la disminución de la radiación en distintas capas de la atmósfera, también desde el punto de vista del comportamiento de los animales. Se estudia bastante durante el eclipse, ya que ellos tienen reacciones distintas a nosotros. Pues ellos piensan que el eclipse es la noche. Entonces, cuando la luna comienza a tapar el sol, ellos se van a dormir, duermen como 2 minutos y se levantan. Es la noche más corta del año para los animales, así que eso también se puede estudiar desde el punto de vista de la ciencia del comportamiento animal. Y desde la astronomía, por supuesto, tenemos hartas cosas que estudiar durante un eclipse solar total, a pesar de que pareciera que no es mucha la maravilla, porque es solamente la luna tapando al sol. Hay hartas cosas que se pueden estudiar. Por ejemplo, durante uno de los eclipses totales de sol se descubrió un átomo, el átomo de helio. Antes de eso no se había descubierto.
otras cosas que se hacen en la actualidad es estudiar estrellas de fondo. Lo que pasa es que el Sol es un gran foco. Imagínense que ustedes están en su casa y viven justo al frente de un estadio, tienen la mala suerte que cuando están de noche quieren mirar lo que hay más allá del estadio, no pueden ver nada porque la luz del estadio los deja ciegos. El Sol hace lo mismo con nosotros. El Sol tiene varias vecinas estrellas detrás de él, pero él no nos deja verlas porque él es muy brillante. Entonces, el momento en el que la Luna cubre al Sol es el momento perfecto para estudiar los objetos de fondo, que no son solo estrellas, sino que son galaxias de fondo, estrellas de fondo, todo lo que hay en el fondo. Así que desde el punto de vista astronómico son minutos preciados, muy breves y muy exquisitos, muy anhelados para las personas que estudian, por ejemplo, mapear nuestra galaxia, ver cómo es nuestra galaxia, entenderla. No es posible si no vemos la parte que está detrás del Sol. Entonces los eclipses son el momento perfecto. Otra cosa que se puede estudiar es la corona solar, que es lo que les mostraba Diego en el GIF, que se ve como un gran destello del Sol cuando la Luna lo tapa. Ya esa es una parte muy extraña. Grande que se ve, solamente es posible verlo durante un eclipse. Entonces, ¿por qué? Porque está la radiación ahí está más diluida, o sea, se dispersa hacia todas las direcciones. Entonces, cuando el Sol está llenito, con su luz de foco, no nos deja ver el borde. En cambio, cuando la Luna lo tapa, le tapa justo la parte más brillante, la corona se enciende y la podemos ver claramente. Entonces, también son minutos muy preciados para estudiar ese componente del Sol que no se entiende, y de hecho es muy interesante porque se extiende incluso hasta acá. Nosotros estamos, podría decirse, dentro de la corona solar. Así que es algo interesante de aprender que todavía no entendemos. Y bueno, hay muchas otras cosas en materia de ciencia que se puede hacer durante un eclipse, en distintas áreas. Pero en astronomía eso es lo principal. Bueno, de hecho hay cosas más complejas. Se testeó la teoría de la relatividad de Einstein en un eclipse, y se pueden hacer ese tipo de pruebas todavía siempre. Pero son cosas mucho más complejas y da para una charla nueva, total. Charla de ciencia del eclipse. Pero le quería comentar algunas de las cosas más notables, sobre todo lo que está en el fondo del Sol y la corona solar, es algo de un gran interés en la comunidad astronómica. Y como último, rapidito, compartir en pantalla. Espectro electromagnético. Aquí. Las cosas que hablamos un poquito, por ejemplo, esta es la sombra de un eclipse lunar. A diferencia del eclipse solar, que era una línea, en este se puede ver gigante por todos lados, es bacán. Y sobre la luz, esta es, en grandes rasgos, todos los componentes o las longitudes de onda de la luz. En este caso, nosotros veríamos solo, o sea, con nuestros ojos vemos esto. Con un eclipse vemos solo el amarillo, o sea, nos llega a todo, pero con el lente vemos solo el amarillo, y entre la atmósfera de todo eso, lo del que llega solo el rojo, se van perdiendo o absorbiendo distintas de estas partes del espectro. Los fenómenos de la luz. La luz y sus secretos. Con eso estaríamos ready. Sí. Cualquier consulta pueden hacerla ahora por el chat, y si no, yo espero que hayan disfrutado la charla, que haya servido un poquito para que entiendan la precaución que tienen que tomar principalmente. Es lo que más nos interesa, que ustedes acepten que ver el eclipse es bonito, pero también es peligroso, entonces tienen que cuidarse, tienen que cuidar a sus familias y tienen que ser súper responsables en eso. Pareciera ser que no hay más, que no hay consulta en realidad. De todas maneras, agradecerle, estuvo súper buena la explicación, bien detallada. Así es que muchas gracias de parte del colegio hacia ustedes y también a las personas que participaron, estuvieron atentos escuchando esta pequeña presentación, porque al final, dentro de todo lo que es de estudio, es súper pequeño lo que nosotros pudimos ver acá. Así que nada, agradecer solamente
Y qué bueno que hayan podido participar el día de hoy. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que se conectaron también para entender un poquito más sobre este fenómeno que va a ocurrir. Y ojalá que lo puedan disfrutar con todas las medidas de seguridad, porque ya quedan 2 semanitas nomás. Va a ser algo que va a estar todo el mundo con los ojos en Chile otra vez viendo nuestro eclipse, aunque sea a través de una grabación, que es algo muy, muy increíble que no pasa siempre. Un gusto. Igualmente, pues. Que estén muy bien entonces. Igual Cuídense usted. harto. Buena semana. Chao a Igualmente. todos. Chao, chao. Chao, chao.